¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos desde Manhattan, en la ciudad de Nueva York. En el programa de hoy hablamos con el padre Luis Barrios, defensor de los derechos humanos y profesor de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Padre Luis Barrios, una cálida bienvenida al programa. Un placer, gracias. Padre, recientemente aquí en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, la sesión número 73 de la Asamblea General de Naciones Unidas habla en la primera sesión el presidente Donald Trump y hace una clara referencia a la doctrina Monroe. Su reacción a ese discurso. Este elemento de la doctrina Monroe, que no es nada nuevo, es la espina dorsal de todo el sistema imperialista, capitalista, expansionista de Estados Unidos, estuvo bien claro. Lo que sí me agrada del presidente Trump es que lo puso bien claro. Los que pasaron anteriormente te lo describían, pero no te lo mencionaban. Y esto, pues, hay que darle crédito, ¿verdad? No sé si es por ignorancia, no es si es por equivocación, pero lo hizo. Esta doctrina surge como propósito de enviarle un mensaje a los países europeos, decirle, miren, ustedes no vienen a esta parte del mundo, a las Américas. Es el patio trasero. Sí, a colonizar, a hacer cambios de gobierno, a robarse los recursos, porque nosotros no lo vamos a permitir. Y no lo vamos a permitir porque nosotros somos los que vamos a robar, a hacer cambios y a colonizar. O sea, ahí es que pasó a ser el patio trasero de Estados Unidos. Y seguimos siendo. Porque una de las grandes lecturas es que después que Estados Unidos aparentemente se distrajo un tanto de América Latina y se concentró más en la parte del Medio Oriente, China y Rusia están ganando espacio y viene la preocupación y posiblemente eso sea el intento de reacondicionar la doctrina Monroe. Yo creo que también es importante mencionar que Irán también, o sea, es bien poco común un país que Irán tampoco ha impactado. Muchos de los acuerdos políticos y económicos en América Latina. Estados Unidos ahora está preocupado, o sea, se durmieron. Y como decimos en mi país, Puerto Rico, le comieron los dulces. Y ahora quieren recuperar el terreno perdido de cómo pueden volver a tener mayor control de los países en América Latina y sacar del territorio tanto a Rusia, Irán como a China. Usted decía, justamente a propósito de la doctrina Monroe, me decir que en una frase es América para los americanos, pero esos americanos quiere decir estadounidenses. Oh, sí, así es que ellos lo presentan. O sea, la América Latina, Central, Caribe, para Estados Unidos. Así es que ellos lo presentan, porque es una política que también está bien clara con la doctrina de Trump. Estados Unidos primero. Aquí nadie se había atrevido a ponerlo así, pero lo hacían. Y usted decía, antes lo hacían estrangulando, digamos así, a nuestros países a través de golpes militares o a través de la economía. Ahora, decía usted, en el caso de Obama, están usando también los medios, lo mediático. Y recientemente el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, dice, han inventado también un mecanismo nuevo que él le llama lawfare, que es la guerra a través del sistema jurídico. ¿Es novedoso entonces lo que está pasando? Sí, siguen haciendo lo mismo, cómo remover unos gobiernos que no responden a los intereses del gobierno de Estados Unidos. Esto nada tiene que ver con democracia, derechos humanos o seguridad nacional. ¿Qué es lo que preguntan? Pero es la excusa. Pero tiene que ver con quién se trepa en el poder que nos permite a nosotros como Estados Unidos hacer lo que nosotros querramos. Y si se trepa a alguien que viola derechos, matan gente, hacen lo que les dé la gana, a nosotros no nos interesa eso. Siempre y cuando nos permita hacer lo que queremos hacer. Y de ahí es que viene todo eso de cambiar las tácticas. Años atrás era una invasión, conectarse con los militares, dar un golpe de Estado militar. Ahora, por toda la cuestión de firma de convenio de derechos humanos, hay que hacerlo de una manera que parezca democráticamente. Y todo el aspecto legal, o sea, tú puedes justificar la opresión y el crimen legalmente. O sea, en este país la esclavitud era legal. O sea,
ejecutar a alguien es legal, pero no lo podemos hacer fuera de lo legal. Se puede legalizar lo ilegal. Esa es una, y la otra es la estrangulación económica para tumbar todo un país, sobre todo cuando se utiliza el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que estrangulan las economías locales con ese propósito. El aislamiento político, para que nadie pueda ver qué es lo que está pasando verdaderamente en ese país. El impedir que la gente viaje, porque una vez la gente viaja a esos países se dan cuenta y dicen, pero esto no fue lo que me dijeron. Entonces, por eso es que insistimos mucho en que las personas puedan buscar esa información, no en los medios de comunicación dominantes que tenemos en la televisión, que aquí eso es el número uno para educar al pueblo. Y usted tiene una frase a propósito de eso, y dice, usted cita a Pablo Freire y dice, él llama a los estadounidenses, porque su duda es, ¿cómo es que los estadounidenses no saben o no están alerta de lo que está funcionando a través de este sistema de la doctrina Monroe? Y usted dice, los estadounidenses son analfabetos funcionales, saben leer, saben escribir, pero no saben hacer la lectura. Eso es, mira, cuando a mí me hablan de hacer programas de alfabetización, sí, hay que reconocer, tenemos casi 80 millones de personas en este país que no saben leer ni escribir, pero tenemos millones que saben leer y escribir, como estudiantes en la universidad donde yo doy clase, y empiezo a hablar de las personas pobres, las que están enajenadas, las que están explotadas, y nunca falta la pregunta, ¿y dónde que están? ¿En qué país es eso? Porque eso no somos nosotros, ¿ve? O sea, no perciben, no pueden hacer la lectura que esa pobreza, esa exclusión, esa explotación es aquí. Y no lo pueden hacer porque no quieren o no porque no pueden. Algunas personas porque no quieren enfrentarse a esa realidad de que no le es dan la como espalda. Sí, lo ignoran porque la realidad es dolorosa. Otros es lo que Frantz Fanon llama el colonialismo psicológico, que tanto penetra en la psiquis de la persona el discurso del opresor que termina justificando al opresor. Lo invito, padre, a hacer una pequeña pausa. Estamos conversando con el padre Luis Barrios, defensor de los derechos humanos y catedrático de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Enseguida volvemos. Continuamos hablando en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, con el padre Luis Barrios, defensor de los derechos humanos y profesor de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Padre, hablábamos de la intervención de Estados Unidos a través de golpes militares, y acá viene el tema de la, entre comillas, famosa Escuela de las Américas. Y a usted una protesta le costó, cuéntenos por qué la protesta y lo que le costó. Mira, primeramente, o sea, lo que sucede es que una vez se establecen unos gobiernos sin apoyo popular, unas dictaduras, hay que protegerlos. Entonces, lo que Estados Unidos se inventa para ese tiempo en el Canal de Panamá, en los años 40, es la famosa Escuela de las Américas, que nosotros le hemos llamado la Escuela de Asesinos. Es todo un aparato militar de entrenamiento, soldados latinoamericanos, que son expertos en desaparecer, en tortura, en matar, por los intereses de los países que están protegiendo. Luego pasó para acá, para Estados Unidos, luego de la entrega del canal, y está aquí, en Georgia, y financiado con dinero del gobierno federal. Y siguen haciendo lo mismo. Entrenan soldados latinoamericanos, los envían de vuelta, pero van especialistas en torturas, desapariciones y ejecuciones. Contra eso nos hemos manifestado. ¿Y cómo le fue? No me fue muy bien. Terminé en una cárcel federal. ¿Cuánto? 2 meses en una cárcel federal, donde las diferentes personas que estuve compartiendo celda habían matado 2 o 3 gente, habían vendido drogas, habían hecho de todo, y cada vez que yo le decía que yo estaba preso por una desobediencia civil, no me creían. ¿Cómo? Aquí no me estén preso. Y usted estuvo incluso en aislamiento solitario. Estuve en aislamiento solitario, que no se supone. Primero, no se supone que yo fuese a una cárcel de máxima seguridad.
sino de seguridad mínima. ¿Cómo yo caí en una cárcel de seguridad máxima? Todavía no se sabe. Ahora, usted dice que el hombre es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra, y usted no fue la única vez que terminó mal, entre comillas, o bien, porque lo han arrestado por lo menos medio centenar de veces. Sí, eso es cierto. Son desobediencias civiles donde calculamos y sabemos que nos van a meter presos. Tú produces a través de la desobediencia civil una obediencia civil de tú cumplir con un mandato moral. Porque lo que tú quieres hacer es no resistir el arresto, es que te arresten para traer al sistema a juicio. Porque usted dice su frase, yo entiendo que una desobediencia civil es obedecer las leyes, dice usted. Es decir, usted está desafiando que no se están haciendo cumplir las leyes. Voy a romper una ley injusta con toda intención, porque es injusta, pero nunca huyo de las consecuencias. Y usted sabe precisamente que las consecuencias puede ser lo que le ha pasado. Y dice usted, el que no se quiere quemar, que se salga de la cocina. Sí, lo aprendí de mi abuela. O sea, si usted no quiere buscarse problemas, pues no se meta donde están los problemas. Y ella lo ponía de esa manera, el que no se quiera quemar, que se salga de la cocina. Porque el que esté en la cocina, tarde o temprano te vas a quemar. Ya sea por accidente o por lo que sea. Por lo tanto, los que les gusta jugar a seguridad de zonas de confort, no te metas en el medio, porque eso es lo que viene. Ahora, usted es un especialista en las relaciones de Estados Unidos con América Latina. ¿Dónde ve usted hoy esas relaciones con el presidente Trump? Van de mal en peor. Mal en peor porque cuando estamos en una era donde se supone que brille más el aspecto de la diplomacia, de las relaciones bilaterales, de sentarnos a negociar, es parte del principio lo que es bueno para Estados Unidos es bueno para el resto del mundo. Por lo tanto, yo no tengo que sentarme a hablar contigo. Si esto es bueno para Estados Unidos, ya yo sé que es bueno para ti. O sea, este tipo de actitud no es saludable. Es imponer, es antagonizar. Y por eso, donde quiera que vamos, nos seguimos haciendo la pregunta estúpida. ¿Y por qué la gente nos odia? Pero es que es razones suficientes por esa prepotencia y toda esa opresión que se emite en la política exterior del gobierno de Estados Unidos. Volviendo ahora a este país, a donde usted y yo hemos vivido por varios años ya, varias décadas. Un movimiento nace a propósito de lo que fue, ¿se acuerda de la crisis bancaria del 2008? Que se le llamó Occupy Wall Street. Básicamente decía, el 99% de la población estadounidense protesta contra el 1% que es el que se come la torta. Sí. Y sin embargo, se desinfla, o aparentemente se desinfla. ¿Por qué los movimientos populares de denuncia de injusticias o de lo que se le quiera llamar no fructifican? Hay que dividirlo. Por ejemplo, en el caso de César Chávez, Martin Luther King tuvo efectividad, pero se cometió un error. Y fue centralizar un movimiento en un líder. La oposición, eso lo tenemos claro. Túmbale la cabeza al líder y se murió todo lo demás. Hay que descentralizarlo, hay que crear un movimiento horizontal, no vertical. En el caso de Wall Street, de ocupación, venía más en esa dirección, pero venía sin unos metas, principios claros. Era más un agitamiento, una catarsis. Y cuando el gobierno se dio cuenta, nos creó el ambiente, dice, crear el ambiente para que griten, se desahoguen y se va a desinflar. Y exactamente eso fue lo que pasó. Pero lo que también sucede es que no hemos tenido la capacidad en realizar evaluaciones de crítica y autocrítica. Somos buenos criticando, pero vamos sentando y vamos autocriticando. Y ahí no hemos llegado. Y tenemos que autocriticarnos qué fue lo que organizamos mal para no repetir el error y empezar a hacer las cosas correctamente. El lingüista Noam Chomsky dice, en este país, en Estados Unidos, no existen dos partidos políticos. Existe un partido político que es el Business Party, el partido de los grandes negocios, grandes corporaciones. Si eso fuera cierto, ¿hay democracia en Estados Unidos? Bueno, parto desde lo último. Yo no creo que hay democracia en Estados Unidos. No hay ni democracia participativa ni representativa. En el caso del compañero Noam Chomsky,
Él dice que es un solo partido, yo le añadiría un solo partido con dos opciones. Eso es lo que confunde. No hay diferencia ideológica entre republicanos y demócratas. Hay diferencias de personalidades. Hay esta creencia que la gente fuerte, la gente que grita, la gente que viola los derechos, está en los republicanos. Y la buena gente está en los demócratas. El Partido Demócrata es el que más a guerra nos ha llevado. La única diferencia entre Trump y Obama es que Obama es un diplomático. Obama te puede traer un maletín y ay, ¿cómo tú estás? Te ves muy bien, estás más elegante hoy. Mira, esto es un revólver 38 y esto es un 45. Yo tengo que darte un tiro, pero yo quiero que tú participes, ¿verdad? ¿Cuál tú crees que yo debo usar? Trump llega, entra y ¡pum!, te mató. En última instancia, los resultados son los mismos. Y ahí es que el pueblo se confunde, ¿verdad? Con toda esta ser carismático y ser diplomático. Hay que evaluar los resultados, y los resultados es que son unos gobiernos de un 1% que fastidian al 99%. Una crítica muy, muy dura a Obama fue que él llegó como si fuera la esperanza y el cambio, y su color negro, y decían muy duramente, es como una galletita Oreo, sí, negro por fuera y blanco por dentro. ¿Legisló como los blancos? Oh sí, definitivamente. Hay que verlo de esta manera. Obama nunca fue una amenaza a la clase dominante de este país. El cambio era mentira. Él vino y hay que analizar una cosa bien importante. Cuando hubo la oportunidad de escoger entre Obama y Hillary, este país volvió a demostrar lo machista que es y sigue diciendo no estamos listos para una mujer. Y prefirieron a un negro a una mujer. No que ella fuese negro mejor. que estaba en la agenda de los blancos, no en la agenda de la marginación de la comunidad negra. Exactamente, no era el negro común que podía representar los intereses del pueblo. Entonces, ¿la democracia? No existe aquí. O sea, tenemos la capacidad de ser un país democrático. No somos un país democrático ni en política partidista. Mire, todavía estamos con el atraso de los colegios electorales. Nosotros no votamos jamás por el presidente de Estados Unidos. Eso no existe aquí, no hay voto directo. Los colegios electorales, en Estados Unidos se puede saber quién es el presidente antes de las elecciones. Nosotros votamos directamente por los alcaldes, los que se sientan en el Congreso, pero no por el presidente. Eso es uno de los elementos más antidemocráticos en política partidista. Y después queremos salir afuera, dizque a darle lecciones de democracia al resto del mundo. Padre, lo invito a hacer una nueva pausa. Estamos conversando con el padre Luis Barrios, defensor de los derechos humanos y profesor de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Enseguida volvemos. Continuamos hablando desde Manhattan, en la ciudad de Nueva York, con el padre Luis Barrios, defensor de los derechos humanos y catedrático de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Padre Barrios, usted decía, hablando de migración, sus palabras, no nos quieren, pero nos necesitan. Esto de Donald Trump es una campaña xenofóbica, no solamente contra los inmigrantes, sino contra los latinos. Cuéntenos cómo está viviendo esta experiencia. En este punto de aclaración es sumamente importante. Primero, una de las cosas es, nadie en América Latina se despierta hoy con la idea de que me voy para Estados Unidos. ¿Para buscar la democracia y la libertad? El sueño. Esto es un proceso lento y la gente va incorporando este pensamiento, pero no son todos los latinoamericanos. Los ricos de los países nuestros no vienen para acá a menos que no sea a turistear. Y cuando vienen, se van, porque están muy bien. Es el pueblo pobre, el pueblo trabajador, que está padeciendo y viviendo una inmigración forzada, de que se le ha vendido que aquí es la solución. Pero también hay que ver, todas las intervenciones de Estados Unidos en los países nuestros, destruyendo las economías, unos gobiernos locales que no hacen inversión
social de ninguna manera, sino que se casan con los intereses del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, fuerzan a este pueblo a tener que salir. Y vienen aquí. Por desgracia, ahora mismo, aquí en Estados Unidos, inmigrantes equivale a personas latinas. Y por eso cada vez que van a hablar de inmigrantes indocumentados se van a la frontera con México. Aquí hay dos fronteras. Porque quieren vender que traen las drogas, que son violadores, que son de lo peor. El presidente Trump. ¿Sabe dónde se le cae todo esto? El 85% de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos entraron por el aeropuerto con una visa. Y se expiró la visa. O sea que lo del muro es un cuento. Eso es un cuento. Esto es parte del entretenimiento, de todo un show, aparataje de entretener al pueblo. Y entonces la gente se lo cree, porque hasta mucha de nuestra gente latina se lo cree. Entonces, si Estados Unidos practica políticas comerciales, por ejemplo, de gobierno y básicamente practica políticas comerciales de gobierno y de comercio injusto, porque usa subsidios para dejar a los trabajadores agrícolas de México y Centroamérica sin trabajo que terminan acá. Es decir, a través de las prácticas comerciales de comercio injusto, Estados Unidos genera la inmigración masiva. Pasan la frontera, por donde la pasen, por avión o por tierra, y los explotan de una manera durísima. ¿No están generando, y le pregunto, de manera perversa esas políticas comerciales la esclavitud moderna? Eso es violación a los derechos humanos. Pero entonces hay que ver también que, como dice el discurso dominante, no los queremos aquí. Esto es un sistema capitalista de oferta y demanda. La manera, usted no quiere que los inmigrantes lleguen aquí, no le dé trabajo. Y entonces te dice, pero lo necesitamos, pues cállese la boca entonces. O sea, esto ellos no lo van a resolver, esto es un aparataje. Y hablando de los derechos humanos, cárceles privadas para tener encerrados a los inmigrantes indocumentados o sin papeles ganan fortunas. ¿Cómo va a haber una ley que permita una reforma migratoria en donde estos 10, 11 o cantidad de millones que hayan sigan el camino hacia la ciudadanía si los congresistas que pudieran votar están financiados por donaciones de esas cárceles privadas? También está corrupto el sistema. Ahí es que esta es una de las corrupciones más graves de este país. O sea, los presos inmigrantes son los más caros en este país, $125,000 anual. La pregunta es quién se los lleva. Por eso los arrestan hoy y no los deportan hoy. Los deportan a los 6 meses o a los 12 meses. Pero mientras están sentados ahí, están generando unos ingresos a unas corporaciones privadas. Esas son las políticas neoliberales del sistema capitalista. ¿Qué lo llevó a ser padre? ¿Qué lo llevó a ser cura? Frustrado con la manera en que trataron a mi abuela cuando murió, que para mí era lo más grande que puede existir. Y cuando llegamos a esa puerta, sí, en Puerto Rico, donde usted nació, en esa iglesia Don Bosco, ¿en cuando Santurce? llegamos, sí, el cura no abrió hasta que, ¿quién es el que va a pagar aquí? ¿Quién? Bueno, mi tía, que era la que iba a pagar, no llegaba y dice, pues nos dejó la iglesia cerrada y no con la muerta afuera. Cuando tengan el dinero me llaman. Y yo decía, los sacramentos son del pueblo, le pertenecen al pueblo. Yo me voy a hacer cura. Y después fui mejorando otras ambiciones. En el fondo le molesta la injusticia. Me molesta. Y que estén comercializando con la llamada Iglesia de Dios. No me gusta. Acá, ¿qué es la contribución más importante que usted ha hecho en esta zona del Alto Manhattan? Convertirme en un sacerdote que sigue aprendiendo cómo caminar y cómo sentir con el pueblo, porque ahí es que yo aprendo, el pueblo es el termómetro, hasta lo que tengo que predicar el domingo. Las luchas del pueblo validan lo que yo voy a decir. Y en este barrio, muchos dominicanos. Esto es un barrio dominante dominicano, pero también hay una población grande de rusos indocumentados y asiáticos indocumentados. Padre Luis Barrios, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, gracias.